Continuamos leyendo el capítulo 9, Oración y Contemplación, del libro El Monacato Primitivo, de García Colombás. Comenzamos ahora la Lectio Divina, desde la página 712. Son conocidas las palabras de San Jerónimo a la Virgen Eustoquia. Sea tu custodia lo secreto de tu aposento, y allá dentro recréese contigo tu esposo. Cuando oras, hablas a tu esposo. Cuando lees, él te habla a ti. Años antes, el propio Jerónimo había escrito a Rufino en una poética evocación de la vida de su común amigo Bonoso, que se había hecho anacoreta en un islote escarpado. Ora oye a Dios cuando recorre por la lección los libros sagrados. Ora habla con Dios cuando hace oración al Señor. San Agustín conocía también esta hermosa idea, como lo prueba un texto de las Enarrationes in Psalmos. Tu oración es una locución con Dios. Cuando lees, te habla Dios. Cuando oras, tú hablas a Dios. Muy anteriormente a San Jerónimo y San Agustín, San Cipriano aconsejaba a Donato: sea asiduo tanto a la oración como a la lectura. Ora, habla con Dios, ora, Dios contigo. Teóricamente, la vida espiritual del monje no conoce más que dos ocupaciones perfectamente complementarias: la oración y la lectura. A la oración sucede la lectura, a la lectura la oración. Era la consigna expresada por San Jerónimo, pero en modo alguno inventada por él. Cierto que el monje también debía trabajar, pero el trabajo no podía ser un obstáculo a la oración, como no lo eran las tareas episcopales para el gran modelo de los monjes de Occidente, San Martín de Tours. Según lo que nos dice Sulpicio Severo, no pasó hora o momento alguno que no dedicara a la oración o a la lectura, aunque incluso mientras leía o hacía otra cosa, nunca dejaba de orar. Los maestros espirituales del monacato primitivo concedieron a la lectura un puesto de gran relieve en la teoría general de la vida religiosa. La expresión lectio divina se halla ya en San Ambrosio, San Agustín y otros padres. Gracias sobre todo a San Benito, la consagrará el uso de los siglos monásticos. Para los monjes antiguos, la lectio divina consistía ante todo en leer la Sagrada Escritura. La Biblia era su lectura esencial, asidua, imprescindible, a veces única. Al margen de los libros santos, leían también, a lo que parece, aunque mucho menos,
los comentarios directos o indirectos que la tradición cristiana había tejido en torno a la palabra de Dios. En efecto, todo lo que los padres y los primeros santos monjes habían escrito, dicho y aún hecho, lo relacionaban con la escritura. Todo era una ilustración teórica o práctica de la misma. Por desgracia, carecemos de una buena información acerca de los libros no inspirados de uso más frecuente entre los monjes antiguos. Algo podemos barruntar a través del estudio de las fuentes de escritores como Evagrio Póntico y Casiano. Pero en este terreno es peligroso generalizar, pues las lecturas de los escritores, con toda probabilidad, debieron ser por lo general más extensas que las de los que no escribieron ni pensaron escribir. San Jerónimo señala a sus discípulos, y sobre todo a sus discípulas con quienes mantenía correspondencia, los volúmenes que podrían e incluso deberían integrar una colección para la Lectio Divina. Las obras de San Cipriano, San Atanasio, San Hilario de Poitiers, algunos tratados de Tertuliano, el de Virginibus de San Ambrosio, etc. Él mismo se había formado una biblioteca numerosa y variada. Pero Jerónimo es un caso muy excepcional, y sus discípulos y discípulas, a quienes aconsejaba adquirir determinadas obras, eran gentes de extraordinarias posibilidades económicas. No debemos olvidar que por entonces poseer algunos libros era poseer un tesoro. Lo ordinario sería que los monjes, especialmente los anacoretas, dispusieran de muy pocos volúmenes, a menos que se los prestaran mutuamente. En los cenobios, sobre todo con el correr de los años, los libros se irían acumulando, lo que sin duda permitía a los monjes hacer lecturas más variadas. Tal parece haber sido el caso del monasterio para el que escribió San Agustín su regla monástica, en la que leemos: pídanse cada día los códices a una hora determinada. En la vida de San Daniel Estilita se cita la costumbre, vigente en los monasterios de Mesopotamia, de colocar gran número de libros diferentes en una mesa frente al altar. Si algún hermano quiere algún libro, lo toma y lee. Pero no se nos dice de qué obras se trataba. La lectura de los monjes era una lectura lenta, tranquila, rumiada, saboreada, ajena a todo interés extraño a la misma lectura. Nosotros, de ordinario, leemos por un interés utilitario. Ellos leían por leer, o lo que viene a ser lo mismo, para aprender de memoria los textos sagrados y luego poder recitarlos y meditarlos a voluntad y en toda ocasión.
Es conocido el prestigio y la popularidad que conoció la melete o meditatio entre los monjes antiguos. No es preciso insistir en ello. Siempre, en fin de cuentas, lo único que buscaban era un contacto íntimo con la palabra de Dios, viva y vivificante. Y leían de ordinario, según una costumbre muy general de los antiguos, pronunciando distintamente las palabras en voz alta. De este modo, alma y cuerpo participaban en un mismo ejercicio. Los ojos veían el texto escrito, los labios lo pronunciaban, los oídos lo escuchaban, y la palabra de Dios impregnaba más y más al monje lector. No perseguía la lectio divina un fin científico o literario, ni era tenida por una actividad puramente intelectual. Los monjes más simples, con tal que supieran leer, podían y debían aplicarse a ella. No se trataba de especular a estilo de los filósofos, sino de instruirse para vivir mejor. Para ello, atendían en primer lugar al sentido obvio y literal de la escritura. Todo lo que el texto sagrado enseña y refiere era objeto de su más devota consideración. Pero no se contentaban con ello, sino que investigaban con vivo interés el sentido espiritual, íntimo, magnífico y oculto, que según la general convicción de aquellos tiempos, contiene cada una de las páginas de la Sagrada Escritura, cada una de sus palabras. Entendámonos bien. No es que se dejaran arrastrar sin ton ni son por la imaginación desbordada y perdieran el tiempo excogitando alegorismos descabellados, como a menudo se cree. Si se dan casos de tan lamentable exégesis, son más bien excepcionales y sobre todo se apartan de las enseñanzas de los maestros espirituales. Porque los teóricos de la espiritualidad monástica estaban convencidos, y así lo repetían hasta la saciedad, de que sólo Dios puede revelar los sentidos estupendos que se esconden bajo la letra, los hechos y las imágenes materiales del texto sagrado. Y Dios los revela tan solo a las almas puras, a los hombres espirituales. Su doctrina, como veremos, es clara e insistente. Pero la letra estimula la curiosidad y excita el espíritu a buscar las realidades sobrenaturales que esconde, a elevarse al nivel superior de las ideas, de los misterios inefables. Además de su sentido obvio, los vocablos de la Escritura tienen una vasta resonancia espiritual, un poder de evocación asombroso que es preciso captar. Orígenes en particular, pero también muchos escritores de la época, muchos santos padres, habían enseñado a los monjes esta clase de exégesis bíblica. Aunque fuera una lectura reposada y apacible,
La lectio divina no dejaba de requerir un notable esfuerzo. Evidentemente, no siempre se está dispuesto a leer, no siempre se tiene ganas de hacerlo. A veces el sueño atormenta al lector y acaba por vencerle. Tal vez deseo dar firmeza a mi corazón, forzándome a leer la Escritura, pero un dolor de cabeza me lo impide. Y hacia las 9 de la mañana me he dormido con la cabeza sobre la página. Estas líneas de Cassiano nos pintan un cuadro que debía de repetirse mucho en la prosaica realidad del desierto. Otras veces, el alma se halla como sumergida en el mortal torpor de la asedía y la lectura causa aversión. Perseverar en ella requiere entonces una voluntad casi heroica. Pero siempre hay que poner en la lectio un esfuerzo que los antiguos creían imprescindible, el de aportarle todos nuestros recursos humanos a fin de comprender mejor la comunicación de Dios. En este sentido, la lectura es una auténtica práctica ascética, un ponos. La lectio divina exige una preparación remota. Ya Orígenes había enseñado que, sin llevar una vida auténticamente ascética, es imposible penetrar en el mundo maravilloso de la Biblia. Todos los escritores monásticos que han tocado este tema han insistido en lo mismo. Así, por ejemplo, Teodoreto de Ciro escribe que, para leer con provecho la Escritura, se requiere un alma purificada de toda mancha de pecado, un pensamiento alado y capaz de abarcar las cosas de Dios, una santa audacia para internarse en los dominios del Espíritu. Hay que orar intensamente para que los ojos del alma se abran a la luz divina. El monje debe estar persuadido de que la especulación intelectual y la explicación racional de los textos no le permitirán profundizar la palabra de Dios. Desconfía de los comentaristas. Cassiano, como es natural, hace hincapié en esta idea capital de la espiritualidad monástica. Solo se penetra verdaderamente en el meollo de la Escritura a fuerza de humildad, de ascetismo, de pureza de corazón. Otro esfuerzo es necesario para poner en práctica la regla de oro que nos da Cassiano. Hay que tratar de apropiarse las palabras de la Escritura de modo que uno exprese sus propios sentimientos mediante las frases del autor inspirado. Esto vale especialmente para los salmos, lo hemos visto, pero puede extenderse a toda la Biblia. En realidad, los monjes que la leen como es debido son conscientes de hallarse en íntima comunión con los autores sagrados, como si de verdad hablaran con ellos. Así nos describe, por ejemplo, San Juan Crisóstomo
la conducta de los monjes de Siria, clavados en sus libros, es decir, embebidos completamente en el mundo de la Biblia. Unos toman a Isaías y con él conversan, otros hablan con los apóstoles, y en otro lugar, el monje tiene literalmente trato con los profetas y engalana su alma con la sabiduría de Pablo, y a cada paso puede saltar de Moisés a Isaías y de éste a Juan y a cualquier otro. Esto representa un múltiple esfuerzo de desprendimiento del mundo ambiente, de concentración en sí mismo, de transposición a otro mundo, el mundo espiritual de la Biblia. Un esfuerzo que, por muy bien empleado que sea, no deja de ser muy penoso. Solo mediante una larga educación se puede llegar a ello. Esta educación exige particularmente la metódica exclusión de toda curiosidad meramente intelectual. Insistir en la profundización de un mismo texto, que si es necesario, habrá que aprenderse de memoria y repetirlo incansablemente. Y sobre todo, evitar el mariposeo inconstante de uno a otro texto. En realidad, la metodología de la Lectio Divina, tal como nos la describe Cassiano, haciéndose eco de la doctrina de sus maestros del desierto egipcio, es una dura disciplina. Como en todas las cosas de la vida espiritual, el fin es maravilloso, pero el camino áspero. No ignoraban los teóricos de la espiritualidad del monacato primitivo que la lectio, aún la lectura de la Escritura, puede ser ocasión de tentación, como nota Evagrio Póntico. Por ejemplo, a propósito del logismos de la fornicación. ¿De qué no se sirve el demonio para atacar y derrotar, si puede, a los atletas de Cristo? Otro peligro es la arrogancia que puede engendrar el aparente progreso en la ciencia teórica. Incluso puede servirse el enemigo de la desmedida afición a la lectura de los libros sagrados para perder al monje. Sería, en efecto, infringir las reglas más elementales de la santa discreción y transgredir los divinos mandamientos, darse tan continuamente a la lectura de la Biblia que esta misma lectura sirviese de excusa al incumplimiento de lo ordenado por la Escritura. Así, Cassiano atribuye a San Antonio esta doctrina: vale más leer menos y ganarse la vida con el fruto del propio trabajo, según ordena la Escritura, que dejar de trabajar para leer más tiempo. La lectura de los que hacen lo contrario es infructuosa, estéril. Todo esto es cierto. Sin embargo, no hay que dejar de hacer el bien por los peligros que esto pueda acarrear.
Los teóricos de la espiritualidad monástica consideraban la lectio divina como un bien demasiado grande para no recomendarla encarecidamente, pese a las ocasiones de tentación a que podía dar lugar. La lectio monástica es tan antigua como el monacato y pronto debió de convertirse en una práctica considerada como obligatoria y casi esencial. San Agustín observa que en los monasterios bien ordenados se destinan a ella todos los días horas determinadas. Chenute quería que nadie trabajara en tiempo de lectura sino por urgente necesidad. Solo quedaban legítimamente exceptuados de la ley de la lectio divina aquellos monjes bastante avanzados en la vida espiritual para no necesitar libros de ninguna clase. El mismo San Agustín, tan enamorado de la Escritura, lo reconocía. El hombre que vive firme en la fe, esperanza y caridad, y que retiene inalterablemente estas virtudes, no necesita de las sagradas Escrituras, a no ser para instruir a otros. Así lo hacen muchos. Viven en los desiertos incluso sin los libros santos. Tanta es la instrucción a que llegan con estos medios de fe, esperanza y caridad, que, como poseyendo ya lo perfecto, no buscan lo que solo es en parte perfecto, es decir, las enseñanzas parciales. Pero los tales eran evidentemente los menos, una pequeña minoría en comparación de la masa monástica. Los que no habían llegado a tal perfección estaban obligados a leer, o, si eran analfabetos, por lo menos a atender solícitos a las lecturas públicas y aprender de memoria todo lo que pudieran. La meditatio les serviría en parte de lectura, porque este contacto con la palabra de Dios, que es esencialmente la lectio divina, se consideraba como una necesidad perentoria. San Nilo, por ejemplo, no duda en escribir que el alma tiene tanta necesidad de dedicarse a leer la Biblia como el cuerpo de renovar sus fuerzas con la comida y la bebida. Según San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Casiano, por citar un último texto entre centenares, pone en boca de Apa Nesteros una cálida y apremiante invitación a la lectio divina y a la meditatio. Debemos procurar aprender de memoria las divinas Escrituras y rumiarlas incesantemente. Esta meditación ininterrumpida nos reportará dos frutos principales. El primero será que, mientras la atención está ocupada en leer y estudiar, se halla libre de los lazos de los malos pensamientos. El segundo consiste en que, después de haber recorrido varias veces ciertos pasajes
nos esforzamos en aprenderlos de memoria. Y cuando no habíamos podido comprenderlos antes, por estar nuestro espíritu falto de libertad para ello, luego, libres de las distracciones que nos solicitaban, los repasamos en silencio, sobre todo durante la noche, y los intuimos más claramente, tanto que a veces penetramos en sus sentidos más ocultos, y lo que durante la jornada no habíamos podido entender sino superficialmente, lo captamos de noche cuando nos hallamos sumidos en un sueño profundo.